Bueno, veamos ahora la unidad 3, que serían las funciones exponenciales y logarítmicas. Vamos a empezar con el tema función exponencial. La definición de una función exponencial: la función f de x igual a elevado a la x, donde a tiene que ser mayor que 0, es decir, debe ser positiva, pero no puede tomar el valor de 1, se llama función exponencial de base a. Es decir, como pueden observar, en este tipo de función, ahora en la base tenemos un valor numérico que se va a mantener y en el exponente tenemos lo que es la variable. Ahora bien, son ejemplos de función exponencial: f de x igual a 2 elevado a la x, h de x igual a 1 medio elevado a la x, g de x igual a 0.13 elevado a la x, f de x igual a e a la x. Como podemos observar en todos estos casos, la base de la función, acá tenemos la base que sería 2, el exponente x, la variable, la base que sería 1 medio, el exponente x, la variable, la base que sería un número decimal, 0.13, y el exponente que sería la variable, y acá la base que sería un número irracional. Recordémonos de que la base e o el número e tiene un valor decimal de 2.7182 y muchos decimales más, pero en este caso, como podemos observar, se encuentra como base y el exponente que sería una variable. Tenemos otro caso de función, tenemos f de x igual 2 a la x más 3. Si se fijan, depende o se asemeja a la función que teníamos acá anteriormente. Lo único que sucede acá es que se le suma una constante, pero siempre sería una función exponencial. Veamos, si a esta función le restamos una constante, siempre sigue siendo una función exponencial. Si a esta función al exponente le sumamos, en este caso, esta variable se multiplicase por 3 y se le sumase 2 unidades, pues siempre sería una función exponencial, porque en la base tenemos un valor numérico que se va a mantener constante, no va a cambiar, y en el exponente aparece la variable. También podría ser algo como esto: la base e o cualquier valor elevado a un exponente en donde esté un polinomio, por así decirlo, 3 menos x, que sería un polinomio, pero siempre sería una función exponencial. Vean, cualquiera de estos tipos puede tomar la función exponencial. Veamos las funciones crecientes. Una función será creciente si la base de la variable es mayor que 1. ¿A qué nos referimos? Esta es una función exponencial, la base sería a, por lo tanto, la condición sería que el valor de esta a tiene que ser mayor que 1. Veamos algunos casos. F de x igual a 3 a la x. La base, que sería 3, es mayor que 1, por lo tanto, esa función sería creciente. Veamos la siguiente. F de x igual a 5 a la x menos 6. La variable es x y la base de esa variable sería 5. Por lo tanto, el 5 es mayor que 1, entonces esta función también sería creciente. Otro caso: 7 más 10 elevado a la x. La variable sería x y la base de ese exponente sería 10. Por lo tanto, la base 10 es mayor que 1, entonces también cumple con ser creciente. Veamos las funciones decrecientes. Una función será decreciente si la base de la variable es mayor que 0 y menor que 1, es decir, se encuentra entre 0 y 1. Tenemos una función. Para que esta función cumpla con ser decreciente, pues el valor de esta base tiene que estar entre 0 y 1. No puede ser 0 ni tampoco puede ser 1. Tiene que ser un valor
en medio de ellos dos. Podría ser desde 0.1 hasta 0.999999. Veamos algunos casos. Tenemos f de x igual a 0.3 elevado a la x. La variable sería x, la base es 0.3, es un decimal, y en este caso 0.3 está entre 0 y 1, por lo tanto, vean, cumple con la condición, y en este caso sería decreciente. Veamos ahora la función f de x igual a 0.45 elevado a la x menos 6. Tomemos en cuenta de que la base es 0.45 y 0.45 se encuentra entre 0 y 1. Por lo tanto, esta función es decreciente. Tomemos en cuenta que esta constante no me afecta. Lo que tenemos que evaluar es el exponente y la base de ese exponente, que en este caso el exponente sería la variable x. Veamos f de x igual a 0.78 elevado a la x más 7. En este caso, lo mismo. 0.78, quien es la base de la variable, se encuentra entre 0 y 1, por lo tanto sería decreciente. Veamos un caso especial. Tenemos la función f de x igual a 7 más 10 elevado a la menos x. En este caso tendríamos que aplicar propiedades de los exponentes. Veamos algunas propiedades de los exponentes. Tenemos un exponente negativo, por lo tanto, para que ese exponente negativo se convierta a positivo, tendría que pasar al denominador ya con exponente positivo. Vean, exponente positivo en el denominador. Ahora bien, esa es una propiedad de los exponentes que tendríamos que ponerle mucho cuidado. Ahora, acá nosotros tendríamos que 1 sobre 10 a la x se puede expresar de la siguiente manera. 1 a la x sobre 10 a la x. Tomemos en cuenta que el 1 elevado a cualquier valor siempre sería 1. Por ejemplo, 1 al cuadrado es 1. 1 al cubo sigue siendo 1. 1 a la cuarta sigue siendo 1. Entonces, no importa si le ponemos la x o no. Ahora, ¿de qué me conviene a mí que tenga la x? Si ustedes son observadores, ambos tienen el mismo exponente x. Por lo tanto, lo podríamos denotar como 1 sobre 10 elevado a la x. Esa sería una propiedad de los exponentes. Ahora bien, en este caso, que ya colocamos el 1/10 elevado a la x, podemos hacer el análisis. 1/10, que sería la base de x, se encuentra entre 0 y 1. ¿Cómo sabemos que 1/10 se encuentra entre 0 y 1? Podemos recurrir a su equivalente decimal, que sería 0.1. 0.1 es lo mismo que 1/10. Por lo tanto, si nosotros lo colocamos entre 0 y 1, quedaría exactamente. Entonces, esta función que teníamos al inicio, podemos afirmar que es una función decreciente porque la base de la variable se encuentra entre 0 y 1. Ahora, siempre que tengamos exponentes negativos, tomemos en cuenta este procedimiento. Bueno, veamos algunos casos especiales. Cuando una función resulta ser creciente pero la base se multiplica por un signo menos, cambia a ser decreciente. F de x igual, vean, ese signo menos multiplicado por la base elevado a la variable x. Tomemos en cuenta algo. Ese signo menos no le corresponde a la base a. Ese signo menos está multiplicando por toda la potencia. Es decir, de que si nosotros tenemos una potencia acá, primero resolvemos la potencia y después se multiplica por el signo menos. Pero, ¿cómo vamos a entender este signo menos multiplicando a toda la potencia? Pues lo vamos a entender como hacer lo opuesto. En este caso, esta función la podríamos tomar como que si fuese una función creciente. Si a es mayor que 1, la función sería creciente.
pero como se está multiplicando por el signo menos, entonces tendría que cambiar a decreciente. Este cambio lo vamos a justificar por esa multiplicación por el signo menos. Ahora bien, veamos algunos casos. Tenemos 0.3. 0.3, que sería la base de x. Vean que 0.3 es positivo y todo se está multiplicando por el menos. Pero analicémoslo primeramente de esta forma. 0.3, que sería la base, está entre 0 y 1. Ahora bien, de acuerdo a esta condición, la función tendría que ser decreciente. Pero ¿cuál es el problema? Que está siendo multiplicado por el menos y eso hace que todo cambie. Por lo tanto, ya no tendríamos una función decreciente, sino que tendríamos una función creciente. Lo contrario, lo opuesto. Veamos el siguiente. Tenemos menos 6 menos 10 elevado a la x. Tomemos en cuenta algo. Ese menos 6 no me afecta porque ahí no tenemos un exponente con la variable. El menos por el 10 a la x sí, porque acá tenemos la variable x y la base de esta x sería 10. Por lo tanto, ¿qué sucedería? Analicemos la base, que en este caso es 10. De acuerdo a esta condición, tendría que ser creciente. Pero ¿cuál es el problema? Que toda la potencia se está multiplicando por el signo menos. Por lo tanto, tendría que cambiar o invertir esta parte. Si acá teníamos que es creciente, entonces ahora tendría que ser, veamos, decreciente. Ahora bien, veamos el siguiente caso. Por ahí se me adelantó, pero analicemos el siguiente caso. La función 7 menos 0.7 elevado a la x. Tomemos en cuenta la base, que sería 0.7. 0.7, de acuerdo a esto, tendría que ser una función decreciente, porque se encuentra entre 0 y 1. Ahora bien, recordemos, este 7 no lo tomamos en cuenta porque acá no tenemos la variable. La variable la tenemos acá como exponente. Ahora, habíamos dicho que de acuerdo a esta condición, la función tendría que ser decreciente. Pero como se está multiplicando a la potencia en donde está la variable por el signo menos, entonces la función ahora tendría que ser creciente.